Hola, mi nombre es Boris. Bienvenidos a este segundo video de solución de ejercicios de circuitos. En este video lo que vamos a hacer, vamos a realizar ejercicios de la ley de Ohm. Y aparte de eso les voy a explicar un poquito de teoría y un poquito de algunas fórmulas y de la polarización de la resistencia. mm, a modo de práctica también y a modo de que tal vez algunos tienen dudas o siguen teniendo dudas o no entienden. Y a ver, en este video lo vamos a intentar explicar todo en realidad ya. Bueno, esta fórmula de acá, la que ven de acá, esto es la ley de Ohm. Aquí está expresado en valor de cociente igual a voltaje sobre resistencia. Aunque también podemos despejar cualquiera de esas variables y decir voltaje es igual a cociente por resistencia, resistencia es igual a voltaje sobre cociente, ¿no ve? Listo, ya. Ahora, ¿qué unidades vamos a usar para cociente? Unidades vamos a usar amperios. En voltaje, voltios y en resistencia, ohmios. Esas van a ser las unidades, por si acaso. Ahora, la polarización de la resistencia. Yo aquí les estoy mostrando un modelo que la verdad para mí hasta ahora no me ha fallado y me sirve para cualquier circuito en realidad. Ya, ahora, ¿cómo vamos a tomar este modelo de acá, de polarización? Nosotros vemos que la corriente está expresada con una flecha y una dirección en realidad. Esta corriente está viniendo por acá y está entrando por el signo positivo de esta resistencia, digamos, por el voltaje de esta resistencia. Viene aquí la corriente, esta es la entrada de la corriente de la resistencia y vemos que tiene un signo positivo. Y esta es la salida de corriente de la resistencia que tiene un voltaje negativo o una referencia negativa. Es decir, ¿en qué nos va a ayudar este modelo? Nos va a ayudar a que no generemos algún error más adelante. Y vamos a ver que esta referencia igual funciona y hasta ahora no falla. Yo he aprendido del libro de Nilsson y de mis clases de circuito que he tomado. Ya, bueno, continuemos ahora. Potencia. Potencia es igual a voltaje por cociente. Todos sabemos eso. Ahora, pero si usamos la ley de Ohm, vamos a encontrar otras dos fórmulas más. Vamos a decir que la potencia va a ser a cociente elevado al cuadrado por la resistencia. También podemos decir que la potencia es igual a voltaje elevado al cuadrado sobre resistencia. Ahora, otra cosa más. La potencia, ¿qué valores o qué significado le vamos a dar? Nosotros sabemos que si bien hay dos formas de expresar la potencia, que puede ser potencia generada o potencia consumida. En una resistencia sí o sí vamos a tener potencia consumida. Una resistencia no genera potencia. Y vamos a ver que estas dos ecuaciones no las comprueban en realidad. La cociente puede ser negativa, sí puede ser negativa, pero vemos que está elevado al cuadrado. O sea que este valor de acá siempre va a ser positivo. Ahora, en valores de resistencia, nosotros todos los valores de resistencia que vamos a tomar de referencia de cualquier otra parte, siempre vamos a tomar valores positivos. No vamos a tomar valores de resistencia negativos, por si acaso. Vamos a ignorar todo eso. No es que no haya resistencia negativas o no existan, pero nosotros no van a existir en realidad. Ya, ahora, esta otra fórmula. Voltaje. ¿Hay voltajes negativos? Sí, hay voltajes negativos. Y elevadas al cuadrado se van a ser positivos, lo mismo que arriba. Y resistencia, lo mismo, ¿no ves? De que arriba. No vamos a encontrar resistencia. O sea, ¿qué estoy diciendo? Esta fórmula de acá siempre nos va a dar una potencia positiva. Acá igual lo mismo, una potencia positiva. Si nosotros usamos valores del voltaje de la resistencia y la potencia de la resistencia, nos va a dar un valor igual positivo. Si nos sale un valor negativo, ya tenemos algún error en realidad. Ya. Bueno, eso sería todo por esta parte. Vamos a lo que son los ejercicios. Aquí están. Tengo aquí 4 ejercicios y lo vamos a resolver usando las fórmulas y utilizando este modelo de diferencia de polarización de la resistencia, por si acaso. Ya, ahora voy a usar el lápiz y le voy a poner color azul. Quiero un color, este color, este más me gusta y un poquito grueso, está bien ya. Ahora,
Nosotros aquí tenemos una fuente de cociente. La fuente de cociente viene por acá y está entrando a la resistencia por acá. O sea que aquí le vamos a poner un signo positivo. Y está saliendo por acá. Aquí le vamos a poner un signo negativo. Ese va a ser nuestra referencia de la resistencia. Y la voy a nombrar, aquí la voy a poner BR. Listo. Voltaje de la resistencia la voy a poner. Ahora, con eso ya hemos terminado de polarizar la resistencia. Ahora, vamos a empezar a extraer datos de este circuito. Podemos decir que BR es igual a B sub A. ¿Por qué? Porque si bien vemos, esta resistencia está en paralelo a este circuito de acá, a esta fuente de cociente de acá. Y esta referencia de acá está en paralelo a estos dos circuitos también. O sea que, como hemos visto en el anterior video, están en paralelo, o sea que tienen el mismo valor de voltaje. ¿Y por qué positivo? ¿Por qué no negativo? Porque si vemos, su signo positivo está con su signo positivo de acá y su signo negativo de acá está con su signo negativo de acá. O sea que tienen la misma polaridad, ¿no? Ya, ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicar ley de Ohm acá. BR, voy a poner B sub R para que sea para que se vea un poco mejor, es igual a cociente, la cociente que está entrando, que vemos que es 1 amperio, aquí está, la fuente de corriente está viendo por acá y está entrando a la resistencia 1 amperio, multiplicado por la resistencia que es de 8 ohmios, que nos va a dar igual un valor de 8. Listo. Ahora, potencia en la resistencia, potencia en la resistencia, así lo voy a poner. Ya, la potencia en la resistencia, vamos a hacer primero voltaje por corriente. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia? 8 voltios multiplicado por, ¿y cuál es la cociente en la resistencia? 1 amperio. Listo, nada más. Ahora vamos a usar las otras formas para ver que nos da lo mismo. Potencia en la resistencia es igual a, vamos a ir primero, I cuadrado por E, la cociente elevado al cuadrado, 1, vamos a ponerle en paréntesis así para que se vea mejor, 1 por 1, cociente elevado al cuadrado porque es 1 amperio, 1 por 1 es igual a 1 elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia, que es 8. Perdón, 8. Aquí me olvidé decir de por. Ya. Y esto nos va a dar igual un valor de 8. 8 que 8 vatios. Listo. Ahora, vamos a usar la otra fórmula. PR es igual a voltaje elevado al cuadrado sobre resistencia. El voltaje, ¿cuánto es? Aquí tenemos el voltaje, es 8 voltios. Vamos a poner aquí 8 multiplicado por 8. 8 elevado al cuadrado, ¿no ve? 8 por 8 dividido entre la resistencia, que es igual 8. 8 con el 8 se va y entonces esto va a dar igual un valor de 8. 8 que 8 vatios. O sea, cualquier fórmula que usemos nos va a dar el mismo valor. Aquí no notamos el resultado, le vamos a poner igual a 8 vatios para que se vea un poquito mejor. Listo, ¿no ve? Ya. Ahora vamos a este otro circuito. En este otro circuito ya no tenemos una fuente de corriente, tenemos una fuente de voltaje. Y lo mismo, aquí le voy a poner, vemos que aquí tenemos nos ha dado una referencia de cociente. Y vemos que esta referencia de cociente está entrando por aquí y está saliendo por acá. ¿Qué signo aquí le voy a poner? Más, ¿no? Signo más. Y aquí abajo, signo menos. ¿Y cómo voy a llamar a este voltaje? Lo mismo, BR. B sub R, sí, para que se vea un poquito mejor. Esto lo voy a mover a este lado. Listo. Ya. Ahora, vamos a empezar a extraer datos de acá. Entonces, vamos a decir que B sub R va a ser igual a 50 voltios. ¿Por qué? ¿Por qué 50 voltios? Porque este elemento de circuito está en paralelo a esta fuente de voltaje. Y aparte comparten la misma polaridad, lo mismo que hemos visto en el anterior ejercicio, más, menos, o sea, BR es igual a 50 voltios. Con eso basta. Ahora, vamos a aplicar ley de Ohm a este elemento de acá está la resistencia. Ahora, ¿qué vamos a decir de ahí? Vamos a decir que voltaje BR es igual a
y la cociente de la resistencia que va a ser I sub B multiplicado por la resistencia que es 5 ohmios. 5 ohmios, listo. Ahora vamos a reemplazar esta fórmula de arriba aquí abajo y vamos a despejar I sub B. Vamos a decir que I sub B va a ser igual a BR, que es 50 dividido entre 5, que va a dar igual a un total de 10 amperios. Listo. Vamos a usar ahora una fórmula de potencia. Aquí voy a usar una de la primera fórmula de potencia, que es voltaje por cociente. La potencia en la resistencia va a ser igual a 10 multiplicado por I sub B es igual a 10 multiplicado por BR. Voy a anotar más bien I sub B, mejor BR, voltaje por cociente, I sub B, voltaje en la resistencia por la cociente en la resistencia, que va a dar un total de 50 por 10, que es igual a 500 vatios. Esto un poquito lo voy a alargar. Ya se ha quedado ya. Ahora, este otro ejercicio, lo mismo, voy a agarrar y voy a darle una polarización aquí. Voy a ver que tiene una fuente de cociente. Esta fuente de cociente viene por acá, camina por acá y entra por acá. Aquí que si no lo voy a poner más. Y por donde sale menos. Listo. Igual lo mismo, la voy a llamar BR. Aquí lo voy a poner B sub R. Ya. Ahora, creo que voy a elegir un color un poquito más claro. Creo que no, este color es un poquito bajo. Ahora, que voy a empezar a extraer datos. Voy a decir que B sub R va a ser igual a menos BC. ¿Por qué menos BC? Porque aquí vemos que la polaridad es más, menos, y aquí es menos, más. O sea que la polaridad está invertida. Listo. Con eso ya. Ahora vamos a aplicar ley de Ohm a este elemento de circuito. Ya, voy a decir que BR va a ser igual a voltaje es igual a cociente por resistencia. ¿Cuánto es la cociente? La cociente es de 1 amperio. Voy a ponerle 1 multiplicado por la resistencia, que es de 20 ohmios. Y me va a dar un total de 20 voltios. Listo. Con eso ya tengo todos los valores de acá. Ahora voy a calcular la potencia en esta resistencia. La potencia en la resistencia va a ser igual a, ya hemos usado aquí voltaje por corriente, aquí vamos a usar I cuadrado, I por R, y eso va a dar igual a un total de, ¿cuánto es la cociente de acá? La cociente de acá, vemos que esta es su fuente de cociente, viene por acá, entra por acá, es 1 amperio. Vamos a decir que 1 multiplicado por 1 multiplicado por, ¿cuánto es la resistencia? 20 por 20, va a dar igual a un total de 20, ¿qué? 20 vatios. Le voy a alargar y listo, ya. Y listo, voy a calcular ahora BC. BC es igual a menos BR, y BR es igual a 20 voltios, o sea que esto va a ser igual a menos 20 voltios. Estoy calculando nomás por calcular. Ya, ahora acá lo mismo, le voy a dar mi referencia. Veo que ya tiene una referencia de cociente, voy a usar esa misma referencia de cociente y yo lo voy a poner por este lado. Aquí voy a poner un más y aquí un menos, porque está entrando la cociente y por aquí está saliendo la cociente, y le voy a poner BR, lo mismo. Ahora, ¿qué datos voy a extraer? BR es igual a 50, ¿por qué? No, menos 50, lo siento, menos 50. ¿Por qué menos 50? Porque están en paralelo, tienen la misma magnitud de voltaje, pero la polaridad está invertida el uno con el otro. Aquí vemos que hay más, menos, y aquí hay menos, más, ¿no ve? Listo. Ahora voy a hacer ley de Ohm en este elemento de acá. Voy a decir que BR es igual a I sub D multiplicado por la resistencia, que es de 25 ohmios. Ya, ahora voy a reemplazar ese valor de aquí. Le voy a decir que menos 50 es igual a I sub D
multiplicado por 25. ¿Qué obtenemos con eso? I sub d va a ser igual a menos 2 amperios. Listo. Ahora voy a calcular potencia con la última fórmula. A ver, aunque voy a usar dos fórmulas aquí para mostrarles. Potencia en la resistencia va a ser igual a voltaje por cociente, ¿no ve? Les he dicho, ¿no ve? Debería igual salir positivo. Aquí vemos que el voltaje es BR, aquí es igual a menos 50 voltios. Lo voy a poner aquí, BR, la fórmula BR multiplicado por ID, ¿no ve? Voltaje por corriente. Que va, BR es igual a, entre paréntesis, menos 50 voltios. Todo esto multiplicado por menos, paréntesis, menos 2 amperios, que va a dar un total de 100 vatios. Y listo. Vamos a usar una fórmula más para comprobarlo. Potencia en la resistencia va a ser igual a voltaje elevado al cuadrado por corriente. Ya. Voy a escribir directamente los datos. Y menos 50, menos 50 por menos 50, todo esto sobre la resistencia, que es de 25, ya. Y esto va a ser igual a, tiene que ser igual a 100 vatios, pero vamos a ver, vamos a comprobar. Este con este signo menos con este signo menos se va a ir. 50 dividido entre 25 es 2, 2 por 50 es 100 vatios, ¿no? Ya está, 100 vatios, ya. Bueno, eso sería todo. Gracias, hasta pronto. No, antes vamos a ver los resultados de estos. ¿Cómo vamos a comprobar? Tengo aquí que me dice los resultados. 8 voltios, 8 vatios. 8 voltios, 8 vatios. 10 amperios, 500 vatios. 10 amperios, 500 vatios. Aquí está calculando BC por si acaso. Menos 20 voltios y 20 vatios. Menos 20 voltios, aquí está, y aquí están los 20 vatios. Ahora de este otro lado, menos 2 amperios y 100 vatios. Menos 2 amperios y 100 vatios. A ver, está bien estos ejercicios, están bien resueltos. Ya, gracias. Eso de sería todo. Muchas gracias, hasta pronto.